encuentra con nosotros el licenciado don José González Torres, una persona muy apreciada por todos aquellos que hemos tenido la oportunidad, el verdadero privilegio de conocerlo. Fue candidato del PAN a la presidencia de la República en el año de 1964, licenciado en Derecho, maestro en diversas escuelas y universidades, entre ellas la Universidad Salesiana, de cuya Escuela Libre de Derecho es director, medularmente mariano, presidente nacional de la Acción Católica Mexicana, presidente mundial de los estudiantes católicos. La Universidad Pontificia Salesiana de Roma le honró con el título de doctor honoris causa en Derecho Canónico. Ha escrito en varios periódicos, entre ellos El Universal, un periódico de gran circulación nacional. Actualmente colabora con el Diario de Yucatán y en El Occidental de Guadalajara, Jalisco. Recibamos con un fuerte aplauso al señor don José González Torres, que va a compartir con nosotros un tema entrañable: María, nuestra Madre, la obra maestra del Espíritu Santo. Bienvenido, don José González Torres. Respetables sacerdotes, religiosos y religiosas, señoras y señores. Como se dieron cuenta, iba a hablar sentado, pero viendo que no hay aparato fijo que me dejara libres las manos, preferí aquí de pie. Los organizadores de este congreso me invitaron para que yo les hablara con motivo de este magnífico cuarto encuentro mariano, que tanta gloria le está dando a la Santísima Virgen María, para que les hablara de María de Nazaret como la obra maestra del Espíritu Santo. Y así es, y yo voy a hablarles de esto. La obra maestra del Espíritu Santo es María de Nazaret. María de Nazaret, a la que yo creo que ni los ángeles mismos son capaces de pintar debidamente. Todas las imágenes de los más esclarecidos pintores o las mejores expresiones del pueblo creyente y mariano que se enfervoriza no dicen nada de lo que es la belleza de la Virgen María. Todos son esfuerzos filiales, afectuosos, tratando de poner en alguna imagen lo mejor, lo más hermoso, lo más bonito de un rostro femenino, pero nada. La mano omnipotente que hizo de limo la gentil figura en la primera humana criatura, carne hermosa con alma inteligente, aquella sabia mano providente, magnánima, divina, quiso en un ser por bello soberano compendiar la hermosura peregrina que vertió en lo divino y en lo humano, y con la luz de todas las blancuras, con la clave de todas las grandezas, con el fuego de todas las ternuras, con la esencia de todas las purezas y con las mieles de todas las dulzuras, y la cifra de todas las bellezas, grandiosa, exuberante, casta, ideal, magnífica, triunfante, más sencilla y gentil que las palomas, más hermosa que el día, más pura que la luz y los aromas, más hermosa que el sol, hizo a María. Y cómo no crearla hermosa y bella si morada de Dios iba a ser ella. Con esto nos imaginamos que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, agotaron en la creación de María su infinita sabiduría,
su infinito amor y su infinito poder. Como dice el poeta, fue la obra maestra del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste? Nos preguntamos. Eso que María sea la obra maestra del Espíritu Santo. Pues en que la creó con prerrogativas que no se concebían en ninguna mujer, aun suponiendo que no hubiera habido el pecado original. Inmaculada concepción, llena de gracia, siempre virgen, fundamentalmente. Inmaculada concepción, concebida sin la mancha del pecado, impensable en el plano ordinario de la providencia. Todo el linaje humano tenía que recibir el impacto del pecado original y tenía que nacer en pecado original. Todos. Cuando el Concilio de Trento iba a definir ese dogma de fe, que todos nacemos en pecado original, dice, nomás un momentito, María, la Madre de Dios, la Virgen Santísima, la dejamos aparte. Después vamos a estudiar eso. Pero salvo la Virgen, todos nacemos en pecado. Después se estudió, un papa 300 años después del concilio retomó el tema. María, concebida con o sin pecado original. Hizo estudiar el problema, consultó con todos los obispos del mundo y definió. María fue concebida sin pecado original. O sea, el demonio no tuvo que ver nada con ella. Y claro, ¿cómo iba a permitir el Espíritu Santo, cuya obra maestra era María, que Satanás hubiera tenido que ver algo con ella en algún instante? La burla que le hubiera hecho el diablo a Cristo. Mira, yo dominé a tu madre. Impensable. Sería blasfemo pensar esto. No podía ser así. Concebida sin pecado. Si imaginamos el pecado original, como imaginan algunos autores, como un torrente de lodo que va llenando a todos los hombres que nacemos, dicen entonces, cuando iba a nacer María, el Espíritu Santo la levantó por encima de aquel torrente y María pasó, llegó a la humanidad sin mancha de pecado. Si imaginamos el pecado original, que yo creo que es lo mejor, simplemente como carencia de gracia, bueno, pues en el momento que iba a nacer María, entonces el Espíritu Santo acopió todas sus gracias en aquella criatura que iba a ser concebida. Concebida pues sin la mancha de pecado. Pero ahora bien, complementariamente, pues llena de gracia, obviamente, ¿no? ¿Cómo iba a regatear el Espíritu Santo y el Padre Eterno una sola gracia en aquella mujer que iba a ser la madre de su Verbo? Decimos lo mismo, impensable. Pensarlo sería blasfemo. La infinita generosidad de Dios no podía escatimar la menor gracia en aquella mujer que iba a ser la madre de Dios, con tal que cupiera. ¿Qué es lo que dicen los teólogos? María no tiene más gracias porque ya no caben en ella, porque es criatura. Por eso se dice que de María podemos cantar las mayores alabanzas y nunca alcanzaremos su grandeza, con tal que no la igualemos a Dios, porque es criatura. Con esa única limitación de no igualarla a Dios, cuanto digamos de María es poco, porque es la obra maestra del Espíritu Santo, llena de gracia, siempre virgen. La Iglesia nos expresa esta verdad diciendo que fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La poesía humana ve en la virginidad como la mayor expresión, la mayor alabanza, el mayor elogio que puede hacerse de una mujer. Claro que la maternidad tiene lo suyo, pero como que la virginidad es más todavía, más arriba. Entonces María tenía que ser siempre virgen. Virgen fue al concebir porque el Espíritu Santo fue quien la fecundó con su gracia. Virgen al dar a luz a su hijo, porque no podía ser deteriorado el cuerpo que daba a luz al Verbo divino.
Dicen que así como un rayo de luz pasa por un cristal sin romperlo, del mismo modo salió el cuerpo de Cristo del vientre virginal de María sin alterarla ni deteriorarla. Siempre virgen. Y virgen después del parto, pues lógicamente, ¿no? Una vez pasado el nacimiento de Cristo, la personalidad o la persona de la Virgen había consumado su obra. Para eso fue creada. Había cumplido su obra, había dado a luz al Verbo de Dios, había permitido que el Verbo divino, que iba a redimir a la humanidad y a redimirla de modo perfecto, porque Dios hubiera podido perdonar el pecado de Adán lisa y llanamente. Te perdono, Adán, no me debes nada, porque no, yo puedo perdonar las deudas que tienen conmigo otras personas. ¿Por qué no iba a poder Dios perdonar definitivamente aquella deuda inmensa? Porque era de un hombre pecador contra el Dios infinito, pero la pudo perdonar. No quiso hacerlo porque prefirió obrar la redención de un modo maravilloso. El amor del Verbo hacia su Padre haría decirle: Padre, los hombres te han ofendido gravísimamente. Tú mereces una expiación adecuada a tu grandeza, pero esa expiación adecuada a tu grandeza solo te la puede dar una persona divina, y esa soy yo, tu Hijo, tu Verbo. Yo quiero repararte esa ofensa dignamente, satisfactoriamente, y para eso sí soy hombre, para poder sufrir como hombre y reparar al Eterno Padre la ofensa que le habíamos hecho los hombres. La perpetua virginidad de la Virgen es pues el tercero de los privilegios que Dios lo otorgó para ser la Madre de Dios. Por eso la maternidad divina es la fuente de todas las grandezas de la Virgen. Porque iba a ser Madre de Dios, fue hecha, como resultó serlo, con todo el poder de Dios, con toda la sabiduría de Dios, con todo el amor de Dios. Ahora, ella fue cooperadora en la obra de Cristo y en la obra del Espíritu Santo. En la obra de Cristo como corredentora. Algunos creen que es demasiado decir de la Virgen que es corredentora. No, no es demasiado. El Redentor es el que compra, eso quiere decir Redentor que compra. Cristo nos compró de nuevo al rescatarnos con sus méritos del pecado. Sí, la Virgen también. Claro, decimos, Cristo es el sacerdote y la víctima al mismo tiempo. El Cristo se ofrece a sí mismo, Cristo, en el ara de la cruz, a su Padre, para redimirnos a nosotros. Sí, así es. El único Salvador es Cristo, pero como Cristo asoció a su obra a su Madre, la Santísima Virgen María, ella, esa mujer, María de Nazaret, al pie de la cruz, calladita, consternada, llorosa, viendo morir a su hijo y viendo morir en aquellas circunstancias. Una madre que ve morir a su hijo ya enfermo en la cama y que ve que ya son los estertores. Bueno, pues se va a morir, le duele mucho. No, pero la Virgen veía a su hijo morir en circunstancias tremendamente dolorosas, ¿no? Ella sabía que era hijo de Dios, y ese hijo de Dios está ahí clavado en una cruz, desnudo, escarnecido, burlándose de él todos, y ella soportando en su corazón todas aquellas, sobre todo afrentas, también dolores físicos, pero sobre todo afrentas que Cristo, su Hijo, sufría en la cruz. Entonces ella pudo decirle, y se lo diría sin duda, con toda propiedad al Padre Celestial: Padre, mi hijo se está ofreciendo a ti por sus hermanos los hombres. Pues yo también, Padre Celestial, yo también, María de Nazaret, te ofrezco a mi hijo. Pues si era su hijo, yo también te ofrezco a mi hijo por la salvación de los hombres. De manera que no es mucho decirle que sea corredentor,
no por méritos de ella, por supuesto, sino por méritos de Cristo. Pero Cristo quiso asociarla en el momento sacrificial de la cruz, en el momento en que Él se ofrecía al Padre Eterno por nuestra salvación, quiso que estuviera también asociada a su madre. Y ambos decirle al Padre: te ofrece Cristo, yo me ofrezco a ti. María, yo te ofrezco a mi Hijo por la salvación de los hombres. Y también es cosantificadora. El santificador es el Espíritu Santo, por supuesto, por naturaleza. La santidad es la gracia y el único santo y que santifica es Dios. Pero también aquí el Espíritu Santo quiso asociar a María, su obra maestra, quiso asociarla a la obra santificadora de los hombres. Nuestro arzobispo de México anterior, don Luis María Martínez, que escribió una obra muy bonita y que en su época llamó mucho la atención sobre el Espíritu Santo, decía: Cristo nace en las almas del mismo modo que nació en el tiempo. ¿Y cómo nació en el tiempo? Nos lo dice el credo que recitamos todos los domingos: por obra del Espíritu Santo de Santa María Virgen. Así nacen las almas, y esa es la santificación, la reproducción en cada una de las almas de la imagen de Cristo. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, y lo hace por medio de la Santísima Virgen María. Por eso es también cosantificadora. O sea, en las dos grandes obras de Dios respecto a los hombres, después de la creación, la redención y la santificación por voluntad de Dios, no por méritos propios, por voluntad de Dios, María está asociada a eso. María es pues una mujer modestísima. De suyo, cuando el ángel fue a notificarle que el Padre había decretado que su verbo se hiciera carne en su seno, pues la Virgen primero pues se turbó, pues, aquel saludo del ángel tan grandioso, pues ¿a qué se referirá?, diría la Virgen. El ángel le aclara, la tranquiliza: no temas, María, es que has hallado gracia delante de Dios. Ya María más tranquila, bueno, pues ya le explican, entonces ella acepta. Yo creo que ha habido dos momentos sublimes en la historia de la creación. El primero, cuando Adán iba a pecar. Un poeta protestante, por cierto, pero el poema bellísimo de John Milton sobre el paraíso perdido, pinta aquel instante en que Eva le ofrece la manzana a Adán y le sugiere que la coma, en que Adán la toma en sus manos. Entonces dice el poeta: los ángeles y la naturaleza entera tiemblan. ¿Pero qué va a ser esto? ¿Cómo la criatura racional de Dios, el rey de la creación, cómo va a desobedecer el precepto de Dios? Todo está en expectación, tiembla, y el hombre peca. Momento funesto. Pero hay otro sublime, es el de María. Cuando el ángel baja del cielo para avisar a María llevando el mensaje del Padre, podríamos imaginar a semejanza de Milton diciendo: todos los ángeles están expectantes, saben lo que se juega el Eterno Padre con aquel mensaje. Los ángeles, yo creo que no tenían idea de la grandeza de la Virgen, lo digo con profundo respeto, y yo creo que Dios no les había revelado todavía la grandeza de María. Entonces están en suspenso. ¿Qué dirá esa muchachita de Nazaret? Una muchachita de 14, 15 años, inexperta, pensaría. ¿Qué va a decir ante la embajada que le manda el Eterno Padre? Pero y al contrario, están expectantes, pero de repente María, con una humildad que es proverbial: yo no soy más que la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y de esclava del Señor queda convertida en reina. Y la reina más poderosa, como que va a ser reina del cielo. Entonces, terminada la carrera mortal de la Virgen, y así lo dice el Papa, lo dijo el Papa Pío XII cuando definió la asunción gloriosa de la Virgen en cuerpo y alma al cielo,
dijo una frase que nos permite recordar lo que dijo el Concilio de Trento al definir la universalidad del pecado original. Dejamos pendiente a María. El Papa también aquí dijo, terminada su carrera mortal de la Virgen. No dijo cuando murió, terminada su carrera mortal. Lo cual nos permite suponer algunos, y yo entre ellos supongo, que la Virgen no murió. Y que dejaron ese asunto pendiente también. Bueno, ya se verá después y se definirá. Yo creí siempre que este Papa Juan Pablo II, tan mariano, a semejanza de Pío IX respecto a la Inmaculada Concepción, retomaría el tema, la muerte de María, para definir, la Virgen no murió, la Virgen fue inmortal. No se ha definido, sigue eso ahí pendiente. Podemos, los que queramos, pensar que la Virgen no murió. Pueden otros, y son la mayoría, creer que sí murió, aunque haya sido un instante, etcétera, para asemejarse a Cristo. Eso queda pendiente ahí. Pero sí definió el magisterio pontificio que la Virgen, terminada su carrera mortal, para emplear la frase del Papa definidor, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y ese momento de la asunción de la Virgen al cielo entraña tres actos simultáneamente, perfectamente sincrónicos. La asunción de la Virgen al cielo. La Virgen llega al cielo. En el mismo instante, las tres personas divinas la coronan como reina de cielos y tierra y la constituyen en medianera universal de todas las gracias. Tres profundas verdades en un instante. La llegada de la Virgen en cuerpo y alma al cielo para reinar al lado de su Hijo. La coronación como reina de ángeles y de hombres, que de los mares y de los montes no tiene ninguna importancia, de los seres racionales, de los ángeles y de los hombres, reina y medianera universal de todas las gracias. La infinita bondad de Dios puesta en las manos implorantes de la Santísima Virgen María. De allá en adelante todas las gracias nos van a venir a los hombres por las manos inmaculadas de María. ¿Por qué? Por voluntad de Dios, no porque ella mereciera eso. Dios lo quiso así. Como yo podía decir, les voy a dar a cada uno de ustedes un centenario de oro, pero se los voy a dar por conducto de mi mamá. ¿Qué pero me pondría? ¿Por qué no usé directamente? Porque no quiero. Yo quiero que mi mamá se los dé. Bueno, se trata de recibir un centenario, ¿no? Bueno, pues lo mismo da que lo de él o que lo de su madre. Pero por una deferencia de Cristo, que sea María la que pida para nosotros. El Creador es Dios, el Santificador es Dios, los dones los distribuye Dios, pero quiere que sea por conducto de su madre la Virgen. Por eso alguno de los grandes santos marianos hablaba la omnipotencia suplicante de María. Dios lo puede todo con su querer, la Virgen lo puede todo con su súplica a Dios. Dios no la va a hacer quedar mal, negándole algo que le pida. Por supuesto que la Virgen tampoco le va a pedir tonteras a su hijo, ¿no? Que alguien se saque la lotería nacional, claro que no. Hablamos de bienes espirituales, son los que la Virgen administra. Los bienes espirituales están en su mano. Ella es pues la dispensadora de todas las gracias. Por eso se le aplica a la Santísima Virgen María, pero en muchísimo mayor grado de lo que se consignan en la Sagrada Escritura, unas alabanzas para Judith. Judith, si ustedes recuerdan, fue la mujer valiente y hábil, porque no nomás fue valiente, fue muy mañosa, luego ya ven, las mujeres se saben dar mañas para todo. Ella se ingenió para llegar cerca del general Holofernes y en el momento adecuado, después de haberlo embriagado, le cortó la cabeza. Por eso Israel la honró sobremanera, la ruina pendía sobre Israel y la llamaron: tú eres el orgullo de Jerusalén, le dijeron a Judith, tú la gloria de Israel, tú la honra de nuestro pueblo. Pues esas tres cosas las podemos decir nosotros, pero repito, en una forma infinitamente más excelsa de la Virgen María. María es el orgullo de Jerusalén, la gloria de Israel, la honra de nuestro pueblo, podríamos decir de toda la humanidad. Por María nos reconciliamos con la humanidad, con esta humanidad tan pecadora,
tan viciosa, tan criminal, que a veces nos dan ganas de romper con ella. Pues por la persona de María, que es una mujer como cualquiera otra, no más que, repetimos, creada con todo el poder de Dios. Entonces la proclamamos así: el orgullo de la humanidad, la gloria de la humanidad, la honra de la humanidad. Por eso la aclamamos. Cuando sabemos de algunas religiones o sectas que no creen en María, que no la alaban, creyendo en Cristo, por supuesto, decimos, caray, pero qué pena. ¿Cómo es posible que no crean, que no se hayan puesto a pensar que si es la Madre de Dios, la Madre de Cristo, tenga todas esas prerrogativas en las cuales nosotros creemos? Pero bien, decía el padre Brambila que hay una geografía mariana. Tenemos que pensar en una geografía mariana. Hay regiones, y pensamos en el mundo latino, con debilidades y miserias, etcétera, pero en fin, el mundo latino cree en María, la invocamos en nuestras necesidades y la Virgen nos oye, despacha favorablemente nuestras peticiones justas, espirituales. Luego nosotros le agradecemos aquel favor, le vamos a dar gracias, le llevamos exvotos a sus imágenes. La Virgen se sonríe al recibir nuestro agradecimiento. Nosotros cobramos confianza en ella, volvemos a pedirle, ella vuelve a darnos, nosotros volvemos a darle las gracias y estamos así, en un ciclo cada vez más ascendente. Dice, en cambio, el mundo no mariano, por no llamarlo de otro modo, simplemente el mundo no mariano, no le pide a la Virgen, pues la Virgen no le da. Y si la Virgen no le da, ese mundo no mariano, pues no le agradece. Y ahí están, distanciados, porque no invocan a María, María no les concede gracias, no tienen que agradecerle. Nosotros al contrario, creemos en María, le pedimos favores, la Virgen nos lo concede, nosotros le agradecemos y seguimos repitiendo el ciclo hasta que terminen los tiempos y nos veamos todos en la gloria del Padre. Bien, nada más que antes de terminar, yo quiero destacar mucho lo siguiente. Nosotros debemos decirle a la Virgen, a la que tanto veneramos y a la que consideramos superior a todo menos a Dios, ella está abajito de la Santísima Trinidad. Y quién sabe si abajito, porque está a la derecha de su Hijo, y su Hijo es parte de la Trinidad. En fin, no sabemos cómo, pero en fin, no igual a Dios. Entonces, allí junto a Dios, abajito de Dios, pero en fin, allí está la Virgen. Entonces, la admiramos, la veneramos, y así la miramos desde aquí, muy arriba. Decimos, sí, Santísima Virgen María, estás ahí muy arriba, junto a la Santísima Trinidad. Pero tome en cuenta lo siguiente, que tu grandeza de Madre de Dios, con todo lo que implicó la maternidad divina, nos la debes a nosotros, los pecadores, porque si no hubiera habido pecado, tú no hubieras existido, ni siquiera existido. Recuerden que la Virgen nació de padres ancianos. Hablando en plata diríamos milagrosamente, la mujer a los 80 años, ¿qué va a concebir? Ni el hombre. Entonces de padres viejos no podía nacer una criatura y nació la Virgen milagrosamente, como para indicarnos que tenía una misión especial que desempeñar. Así fue. Entonces la Virgen pues nace milagrosamente porque iba a ser la Madre de Dios. Iba a ser Madre de Dios porque Cristo iba a encarnar para redimirnos a los hombres del pecado. Entonces resulta, bueno, un poco, no vaya a ser un poco irrespetuoso. No es irrespetuoso. Tu grandeza se debe a la miseria nuestra. De manera que entonces apiádate de nosotros. No te olvides que tu misión fue ayudar, colaborar con Cristo en la redención de los hombres, encomendarnos siempre a ella, porque es su razón de ser y ella además lo hace con gusto. Debo terminar y voy a hacerlo. Yo no sé decir más cuando te canto.